Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video. Ya tenía todo el mes de febrero que no había tenido oportunidad de grabar la lectura del libro Junto a Aguas de Reposo. Pero bueno, vamos a continuar porque este es nuestro propósito de este año. El plan es subir un devocional diario. Lo que pasa es de que pues hay días que se me complican las cosas y la verdad no tengo oportunidad de grabar ni tampoco de editar porque pues editar me lleva mucho más tiempo, no solamente que grabar. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos pendientes todo el mes de febrero, así que pues vamos a continuar. Así que vamos a iniciar con el del 1 de febrero, que se llama La gracia que obra. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. El gran corazón de Dios, conmovido por la humanidad pecaminosa, concibió un plan eficaz bajo el cual los hombres no solo podrían ser salvos de la condenación, sino también vivir el resto de sus vidas haciendo la buena voluntad de Dios. La gracia de Dios está al alcance de todos los hombres. El mismo alcance que tiene las consecuencias del pecado también lo tiene la dádiva de Dios de la gracia y perdón. Oh, que todos los hombres extendieran la mano por fe y recibieran esta gracia que transforma de manera eficaz los corazones y las vidas de los que reciben con gratitud. La gracia nos enseña a hacer la voluntad de Dios. La gracia guía nuestros pasos hacia el reino celestial y nos aparta de los senderos de la mundanadería. La gracia divina hace santos de pecadores y les da una causa por la cual vivir en este mundo actual. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. La gracia de la dádiva inmerecida de Dios es dada gratuitamente a los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Aquellos que la reciben sinceramente son redimidos y purificados. La gracia de Dios exige un pueblo exclusivo y apartado para hacer luz y la sal en un mundo sombrío y deteriorado. Mateo 5:13-16. Los que han conocido la maravilla de la gracia divina anhelan con gran anticipación la esperanza bienaventurada, o sea, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando Él vendrá para ser glorificado en sus santos y para ser admirado por todos los que le creen. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Job 34:29. Oigan, qué bonito sin duda que es importante que recordemos, ¿verdad?, que somos salvos por gracia y que es la gracia de Dios la que nos ayuda, es su infinito amor y misericordia y pues como creyentes en Él tenemos que apartarnos del pecado, mantenernos en santidad porque justamente Él es santo. Y me llama mucho la atención porque precisamente, ¿saben? Hoy en la iglesia precisamente hablaban sobre las virtudes, de Dios y precisamente ¿cómo se dice? Nos estaban hablando acerca de eso, de que debemos buscar la santidad porque Dios es santo. Y llama mucho mi atención este devocional que a lo mejor y no habla tan de lo mismo, pero sí tiene parte de muy bonito. El siguiente se llama Esfuérzate por la excelencia, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:10. Los cristianos muchísimas veces se contentan con las escasas ofrendas del cristianismo corriente, en lugar de esforzarse y alcanzar la excelencia del conocimiento de Dios. Filipenses 3:8. Dios es un Dios grande, grande en poder. Job 37:23. Y en grandeza. Salmo 152. Él ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Isaías 12:5. Sus tratos con los hombres se caracterizan por su excelente misericordia, y los que han conocido esta misericordia oran para que puedan continuar. Salmos 36:7 y 10. Los que han experimentado estos aspectos de la excelencia de Dios declaran con el salmista: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8:1. Nuestro Señor Jesús, al haber cumplido su tanto mejor ministerio, Hebreos 8:6, de procurar nuestra completa salvación, heredó más excelente nombre que ellos, Hebreos 1:4. La excelencia suprema de la divinidad nos motiva a hablar cosas excelentes, Proverbios 8:6, y como Daniel, hacer de un espíritu superior, Daniel 6:3, Proverbios 17:27. Así también seguiremos un camino aún más excelente, el camino de un amor abnegado, Primera de Corintios 12:31.
Por último, si somos fieles en aprobar, discernir, analizar y demostrar lo mejor, Filipenses 1:10, será nuestro privilegio escuchar la voz de Jesús desde la magnífica gloria, 2 de Pedro 1:17. Venid benditos de mi Padre, Mateo 25:34. Bueno, mejor, excelente. Nunca descanses hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Oigan, qué bonito este. Qué bonito ese porque siempre tenemos nosotros que buscar dar ese paso extra, siempre tenemos que dar un extra en todo lo que hagamos y recordar siempre ese versículo, me parece que es en Primera de Corintios 15:58, espero no estar mal con la cita, ese que dice que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque cuando nuestra mirada está fija en el hombre, vamos a fracasar. Cuando nuestra mirada está fija en el hombre, vamos a hacer las cosas no por amor a Dios, sino por reconocimiento. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que hacerlo todo con amor, porque no es para las personas, o sea, es para Dios. Entonces, siempre hay que esforzarnos porque a Dios le tenemos que dar lo mejor. Siempre me recuerdo esta historia de la ofrenda de Caín y Abel cuando la ofrecieron, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque Abel había buscado dar lo mejor y Caín fue como que él también ofreció algo bueno, pero como que no se preocupó tanto por buscar lo mejor, sino que de aquí vamos y aquí está. Entonces siempre tenemos que esforzarnos y dar lo mejor de nosotros y como dice esta frase, bueno, mejor, excelente. Nunca descanses hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Así que busquemos excelencia en todas las cosas que nosotros hagamos para el Señor. El siguiente devocional del 3 de febrero dice, el hombre del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. El hombre del nuevo pacto es salvo por medio de la gracia y en él mora el Espíritu de Dios para dirigir sus pasos, permitiéndole cumplir la ley moral. Él es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él anda en vida nueva. Además, Él está muerto al pecado y vivo para Dios. Este hombre de nuevo pacto es un siervo de la justicia, obediente de corazón. Él es resucitado con Cristo y busca las cosas celestiales. Tiene un corazón de compasión, mansedumbre, paciencia y perdón, y la paz de Dios gobierna en su corazón. Él anda en la luz y tiene comunión con Dios y con sus hermanos cristianos. El poder de Dios ha transformado su vida y en lo que depende de él vive en paz con todos los hombres. Él no se venga, no le paga a ningún hombre mal por mal, más bien si su enemigo tiene hambre, él le da de comer, venciendo así el mal con el bien. Su vida lleva el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él sabe que la salvación que los profetas diligentemente buscaron está aquí ahora. Él se ciñe los lomos de su vida, de su mente, para vivir una vida separada para Dios. El cristiano solo encuentra victoria cuando deja morir de hambre a la antigua naturaleza y alimenta la nueva. Oigan, qué buenísimo este devocional porque realmente uno cuando le entrega su vida a Dios, cuando uno se entrega a Cristo, o sea, uno muere al pecado, ¿saben? O sea, uno nace de nuevo, por eso es que somos llamados nuevas criaturas, porque renunciamos a nuestra vieja manera de vivir, renunciamos a ese yo pecaminoso y comenzamos a vivir una vida en santidad, una vida en la gracia, en la misericordia de Dios. Y qué importante que nosotros tengamos esto presente. Oigan, esta frase se me hizo tan buena que dice: el cristiano solo encuentra victoria cuando deja morir de hambre a la antigua naturaleza y alimenta a la nueva. Porque muchas veces uno pasa cosas, ¿verdad? Uno enfrenta tentaciones, uno pasa por situaciones difíciles y es allí donde nosotros tenemos literal que tener ese dominio propio de decirle no a lo malo, decirle no al pecado y aprender a sujetarnos, ¿verdad? O sea, aprender a sujetarnos a la mano de Dios y a decir no a las cosas. ¿Por qué? No por miedo, sino por temor a Dios, por amor al Padre. Y qué bonito que nosotros podamos alimentar nuestra nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? Pues la nueva
vida espiritual que nos ofrece Dios, que podamos ser hombres y mujeres renovados en Dios, que busquemos solamente satisfacer todas aquellas cosas que sean buenas, que sean del agrado de Dios y que aprendamos a decirle no a aquello que nos aleja de Dios. Muy bonito ese. El siguiente se llama belleza o peligro. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Estaba siguiendo su rutina diaria, la de cortar y vender las hermosas orquídeas. Al ver una hermosa orquídea en la rama de un árbol, Horacio decidió subirse al árbol y tomar la flor. Con un cuchillo en la mano, él trató de alcanzar la orquídea. Mientras su mano agarraba la flor, él sintió una terrible mordedura en su brazo. La orquídea no solo era un objeto de belleza física, sino que también era el hogar de una serpiente venenosa. Lo que parecía tan bello también contenía suficiente veneno como para enviarlo a una muerte prematura. Horacio solo pudo salvar su vida al ser llevado al hospital con la mayor urgencia. Satanás ofrece muchas orquídeas hermosas. A veces el peligro es obvio, pero la mayoría de las veces el peligro está bien oculto. ¿Quién sostendrá una serpiente coral llena de colores, aun cuando es hermosa? Satanás, el maestro de las mentiras, oculta cuidadosamente sus trampas detrás de una máscara de placer temporal. ¿Quién al fijarse en los anuncios podría imaginarse que los cigarros convertirían a un hombre saludable en casi un inválido, sobreviviendo solamente con el 40% de su capacidad pulmonar? ¿Quién pensaría que el auto que tanto anhelas traería consigo una dosis de soberbia? La revista sensual sin duda inyectará su veneno, pero ¿qué tal las secciones de deportes en otras revistas? No puedes poner esas figuras deportivas en un pedestal sin que afecte a tu devoción a Cristo. Las orquídeas son muchas y diferentes. Menciona las que aparecen en tu vida y hazte el firme propósito de nunca tocarlas. Cuidado con la carne envenenada en el plato de primera calidad. Oigan, no, este está buenísimo. Me gustó mucho esta interpretación, esta reflexión de esa orquídea tan bonita que era el hogar de una serpiente venenosa. Y llama mi atención esto porque sí es cierto, oigan, muchas veces uno puede pensar que el hacer cosas, el ver cosas, el escuchar cosas, que a lo mejor y son insignificantes, que dicen, no pasa nada, o sea, por hacer eso, por ver eso, por escuchar eso, no me voy a ir al infierno. Pero realmente, o sea, si le damos cabida a algo insignificante, eso nos va a llevar a caer en un peligro profundo, las garras del enemigo que va a venir a traer confusión, que va a venir a traernos perturbación a nuestra mente, que va a venir a traer culpabilidad a nuestro corazón. Entonces es importante que reflexionemos esto, que seamos sabios en todas aquellas cosas en todas esas decisiones que vayamos a tomar. O sea, así sean cosas tan hermosas como esta orquídea, tengamos nosotros cuidado porque el enemigo viene a disfrazar las cosas malas, a hacerlas pasar por buenas. Y al final de cuentas, lo malo sigue siendo malo, ¿saben? O sea, al final de cuentas, lo que era malo antes sigue siendo malo ahorita. Lo que pasa es que ahorita el mundo se encuentra tan corrompido que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia, que nos dé discernimiento y que podamos tener esa fuerza en Él, que podamos resistir al pecado. Hay un versículo que dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿saben? O sea, esto es importante que nosotros como cristianos lo tengamos siempre presentes porque el enemigo ahorita en estos tiempos que vivimos, el enemigo literal está, como dice su palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ahorita el enemigo está tratando de derribar a todo el creyente en Dios, así que necesitamos que ponernos las pilas, necesitamos que buscar a Dios más. Si antes orábamos poco, bueno, pues es momento que nos levantemos, que busquemos a Dios con un corazón sincero, que procuremos pasar tiempo delante de su presencia, que busquemos orar, que busquemos interceder, porque realmente lo único que va a hacer que nosotros podamos permanecer firmes es la oración. Así que busquemos la gracia, la sabiduría de Dios y pidámosle que nos dé ese discernimiento para poder saber distinguir qué es aquello malo y que nos alerte
cuando nuestra vida está en peligro. Así que muy bonito el devocional del día 4 de febrero. El siguiente dice, confía en mí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La mayoría de nosotros hemos experimentado alguna de las mismas cosas que Job padeció, pero no tantos ataques tan serios como los que él recibió, uno tras otro. Casi todos hemos sido sacudidos por reverses financieros o nos hemos sentido deprimidos cuando perdemos a una persona amada. ¿Qué nos guarda de rendirnos? ¿Qué sustentó a Job en sus horas tristes? La respuesta se encuentra en nuestro versículo clave, Job 1:21. La palabra desnudo no solo implica cero posesiones, sino también significa impotencia absoluta. Cuando vinimos a este mundo, no tuvimos la más mínima opción de cuándo o dónde íbamos a nacer, y dependimos totalmente de fuerzas mayores que nosotros para nuestra provisión. Cuando abandonemos este mundo, tampoco tendremos nada que decir sobre el asunto. Estaremos completamente indefensos ante el Dios Todopoderoso, quien nos conducirá a la eternidad. Entonces, ¿por qué no confiar en Él en esta vida corta? Nosotros no tenemos control sobre las cosas que la vida nos depara. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta a las circunstancias de la vida. Podemos escoger maldecir a Dios y desear estar muertos como la esposa de Job. Podemos encontrar a alguien más a quien culpar como los amigos de Job, o podemos confiar en Dios para que nos ayude en nuestros problemas como lo hizo Job. El hombre que sufre puede maldecir y culpar, o como un niño puede apelar al nombre del Padre. Perdón. Oigan, qué bonito porque sin duda alguna que, perdón, que muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida y muchas veces en el pensamiento de uno se viene ese pensamiento de rendirse, de decir ya no puedo más con esta situación, esto que estoy enfrentando es demasiado para mí, ya no aguanto, ya no soporto, y es ahí donde el enemigo se aprovecha para venir a lanzar pensamientos tan negativos, para causar tristeza, para causar desilusión, para venir a traer depresión a la vida en las personas, pero cuán importante es que aún en medio de esas situaciones difíciles, que nosotros podamos aprender a confiar en Dios, que a lo mejor sí no son cosas agradables que uno esté pasando, pero que nuestra confianza esté puesta en Dios. Y yo creo que todos de nosotros hemos pasado o a lo mejor están pasando por esas situaciones en las que su vida ya no tiene sentido, en las que están pasando por una enfermedad, en las que ya han acudido con medio mundo, no hayan una respuesta. La respuesta que ustedes y yo necesitamos se encuentra en Dios. O sea, literal, Dios es la respuesta a todos nuestros problemas. A lo mejor y muchas veces no tiene sentido porque podamos decir, ay, pero ¿cómo Dios va a ser la respuesta si esto que estoy pasando? Pero, ¿saben? Las cosas que uno pasa, o sea, a lo mejor son porque están pasando por uno, está pasando por pruebas, pero muchas veces las cosas son en el ámbito espiritual. Entonces uno tiene que aprender a aferrarse de la mano de Dios y decir, Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame a ver que todo esto que estoy pasando, tú tienes un propósito aún en medio de mi caos, que tú eres esa luz en medio de la tormenta, que tú me vas a rescatar, que tú me vas a sanar, que tú me vas a fortalecer, porque ¿a quién iremos si solamente en Dios tenemos todo? Dice su palabra, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios, aún en esos momentos de dificultad, aún en esos momentos de agobio, aún en esos momentos de dolor, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de escasez. Tenemos que confiar en Dios. Créanme que hay testimonios impactantes de cómo Dios ha obrado aún en situaciones difíciles, aún en situaciones duras. Dios siempre está allí para manifestar su presencia, para manifestarse. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y cada día estar clamándole a Dios. Clamar todo el día
a todo tiempo hasta que nosotros veamos el resultado ya dado en nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir clamando, porque tenemos que agradecerle a Dios por el milagro, los milagros que Él ha hecho en nosotros, y porque sabemos que Dios es quien viene y sustenta nuestra vida, que Dios es quien viene y sustenta nuestra familia, quien viene y sustenta cada una de nuestras necesidades. Tenemos que aprender a confiar en Él. Así que muy bonito este devocional. Y ya por último, el del 6 de febrero, para no hacer este video tan largo, dice la necesidad del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Uno de los monarcas de Inglaterra hizo un experimento a su orden. Una cantidad de niños huérfanos, la gran mayoría de ellos de una edad muy temprana, fueron recogidos de las calles y ubicados en un orfanato especial. A las niñeras a cargo del orfanato se les dio instrucciones pormenorizadas en cuanto a cómo ellas debían tratar a los niños. Se les dijo que debían alimentar y vestir a los niños a su cargo y ocuparse de todas sus necesidades físicas, pero en ninguna manera debían mostrarles amor. Ellos nunca debían cargarles, abrazarles, sonreír o hablar siquiera una palabra de cariño. Más de la mitad de los niños en el experimento murieron, no porque se les negaran las necesidades físicas de la vida, sino porque se les negó una de las necesidades básicas de la humanidad, el amor y ser amado. De ese modo perdieron la voluntad y el deseo de vivir. Imagine un mundo sin amor, un mundo donde nunca se hablan palabras tiernas, un mundo depresivo de afecto, aliento, perdón y compasión. Un mundo donde cada hombre piense solo en sí mismo y no le importen las desgracias de los demás. Un mundo sin Dios, puesto que Dios es la esencia misma del amor. Oh, Dios nos libre de semejante existencia miserable y funesta. La Biblia tiene mucho que decir acerca del amor. Juan 3:16 muestra la maravillosa demostración del amor de Dios, la ofrenda de su Hijo unigénito. Su Hijo a su vez nos ha dado un nuevo mandamiento en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dios es amor y desea que nosotros amemos. Oigan, qué bonito este devocional. Y miren que yo soy de sentimientos duros, pero si se trata del amor, créanme que yo soy la persona más sensible del mundo, porque a mí me puede tanto la gente que vive en las calles, ¿saben? Los niños me pueden tanto, las situaciones en las que muchos niños se encuentran viviendo. Y mientras leí esta historia de este experimento, de cómo tenían a los niños que recogieron de las calles y que una de las órdenes era alimentarlos y vestirlos, pero no mostrarles amor, o sea, saber que la mitad de esos niños murió por falta de ese afecto y ellos se sentían a lo mejor desanimados, ellos se sentían tristes, se sentían solos, se sentían abandonados, sentían a lo mejor que su vida era una vida miserable. Y créanme que no hay nada peor que el mostrar rechazo hacia la sociedad. Hay demasiados niños que sufren en las calles. Hay demasiados niños que sufren en sus hogares. Hay niños que sufren de hambre. Hay niños que sufren abusos. ¿Y por qué hablo de los niños en sí? Porque los niños, cuando crecen en un ambiente donde no conocen el amor, de grandes se convierten en personas amargadas, en personas cerradas, en personas violentas. Y si uno no muestra un amor al prójimo, o sea, ustedes imaginan un mundo donde no existiera el amor. Si ahorita que podemos vivir en un mundo en donde tenemos la gracia de Dios, en donde tenemos el amor de Dios, hay maldad. O sea, literal, vean a su alrededor, vean las noticias, y el mundo se encuentra en un caos en el que literal la maldad es quien está gobernando. O sea, ¿y el amor dónde está?
el amor al prójimo. Al contrario, que es lo que vemos en las escuelas, los niños sufren de bullying, los niños en las escuelas sufren de abusos, los niños sufren. ¿Qué pasa a un joven, un adolescente? La misma situación, bullying, abusos, burlas. A mí me entristece tanto ver que hay jóvenes que están idos en las drogas, se encuentran viviendo en las calles, viviendo bajo los puentes. O sea, la gente necesita darse cuenta del amor de Dios y nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que llevar ese amor, tenemos que tener misericordia hacia el prójimo, porque si no tenemos misericordia nosotros, ¿quién lo va a tener? ¿Saben? O sea, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que reflejar ese amor del Padre hasta nuestra sociedad. O sea, hay mucha gente adulta, gente mayor que se encuentra viviendo en las calles, que se encuentra pasando horas de sufrimiento, de dolor. Hay gente que no tiene un techo donde dormir, no tiene una cama, hay gente que duerme en cartones, hay gente que duerme en las banquetas de las plazas, hay gente que anda buscando tan solamente quien los alimente porque no tienen dónde cocinar, no tienen dinero para comprar comida. O sea, nosotros tenemos que mostrar ese amor porque realmente, o sea, si no mostramos amor, ¿cómo la gente va a conocer el amor de Dios, saben? O sea, así sea en repartir una sonrisa, a lo mejor no tenemos el dinero del mundo para venir a abrir un, no sé, un comedor y ofrecerle comida a la gente, a lo mejor no podemos hacer eso, pero saben, o sea, hay mucha gente que con una simple sonrisa la gente es llena del amor de Dios. Yo siempre lo he dicho que yo soy una persona muy, muy rara. Yo me considero una persona muy rara porque soy una persona muy poco afectiva y, y por qué soy así, no sé. No sé por qué soy así. A mí casi no me gustan los abrazos. La gente que me conoce sabe que yo no soy tanto de abrazos y el otro día Dios tocó mi corazón de un modo que yo entendí muchas cosas. Les digo yo, los abrazos, yo no soy mucho de andar abrazando, yo sí mucho nomás así y ya. Y el otro día estábamos en la iglesia, estábamos en una reunión de mujeres y mientras estaban ministrando ya la oración, nos dijeron que oráramos por la persona que estaba al lado de nosotros, ¿verdad? Y pues yo puse mi mano sobre la persona que estaba al lado mío, comencé a orar y después dijeron como que abrace a la persona que tiene a su lado. Yo les digo, yo no soy muy de dar abrazos y esta persona me abrazó y yo la abracé y cuando nos estábamos abrazando, es que ni sé ni cómo explicarlo, mi corazón fue tan conmovido, mi corazón fue tan conmovido porque yo sentía el amor de Dios a través de ese abrazo, el cómo el amor de Dios brotaba, en cómo ese abrazo llenaba la vida de esta persona, ¿saben? Y cuando yo estoy experimentando esto, finalizamos la oración y yo me retiro. Créanme que nunca me había causado tanto dolor en mi corazón como ver a esta persona con lágrimas en sus ojos. Y allí yo me reflexioné muchas cosas. Llegué a mi casa y le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes? Le dije yo, tú sabes que a mí casi no me gusta abrazar a la gente y ahora que pidieron que abrazáramos a estas personas, le dije, me pasó esto, le dije, y me di cuenta, le dije, me di cuenta que la gente necesita amor, mamá. Le dije, la gente necesita amor y si dar un abrazo es una muestra del amor de Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Saben? Y eso vino a traer algo a mi vida que yo reflexioné muchas cosas y yo no que no abrace porque no quiera o porque no siento, porque simplemente como que no es lo mío, ¿saben? Como yo tengo una amiga, ay, si está viendo este video se va a reír. Yo tengo una amiga que ella
literal, es como un abrazo viviente. Ella llega y te da un abrazo y no te suelta, ¿saben? O sea, ella es así, o sea, literal, ella es de que llega, ¡dale! Y que no sé qué, y me abraza y me aprieta y todo, y yo así, o sea, yo soy como una piedra y yo nomás así, ¿saben? Y eso es bien chistoso, pero les digo, yo no sé por qué soy así, yo no sé por qué. Mi hermano también, mi hermano es de los que, "Oh, abrazos, abrazos, quieren abrazando mi mundo", y yo así. Pero, ¿saben? O sea, nos damos cuenta que a través de un abrazo nosotros mostramos el amor de Dios. Y créanme que yo les digo que yo esto lo he entendido de tiempo acá porque me ha tocado conocer niños que se encuentran en hogares disfuncionales, en situaciones críticas, que niños que no se les presta a lo mejor tanta atención. Y me ha tocado abrazar a estos niños, ¿saben? Y ver cómo los niños ahora, en el hoy en día, ver cómo estos niños me ven y llegan y me dan un abrazo y yo les doy un abrazo, ¿saben? O sea, necesitamos ser empáticos, necesitamos tener empatía porque a lo mejor, y a nosotros es algo que a lo mejor no necesitamos, que a lo mejor en nuestro hogar nos han llenado de amor y decimos, mi familia me ha demostrado el amor demasiado, pero sabes, o sea, hay gente que en su hogar necesita de un abrazo. Hay gente en su hogar que necesita de alguien que les dé un empujoncito y que les diga, hey, échale ganas, Cristo te ama. Hay gente que necesita una sonrisa. Hay gente que necesita que lo mires, ¿me entienden? O sea, necesitamos aprender a mostrar el amor de Dios. O sea, porque realmente el amor es una necesidad. Y qué mejor enseñanza que esa que Jesús nos enseñó, que tenemos que amarnos unos a otros. O sea, tenemos ese gran mandamiento de mostrar amor a nuestro prójimo sin importar la situación, sin importar la circunstancia. Tenemos que amarnos unos a otros. Así que bueno, pues yo espero que estos 6 devocionales de los primeros de febrero hayan sido de bendición para sus vidas. Vamos a continuar con el favor de Dios el día de mañana con un nuevo video. Continuar la lectura de Junto a Aguas de Reposo. Ya para finalizar, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permites poder retomar, Señor, estas lecturas, porque nos das la oportunidad de poder seguir escuchando tu palabra, Señor, que podemos aprender, Señor, no solamente de esto, Señor, sino que tú nos haces reflexionar, Señor, y que eres tú quien cada día se encarga de mostrarnos ese amor tan grande, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos que tú quieres que seamos. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a mostrar ese amor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a poder vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Danos gracia, danos sabiduría, Señor. Tráenos fortaleza, Señor, y que cada día, Señor, podamos buscar agradarte, Señor. Apártanos del mal, Señor, y ayúdanos a permanecer en tu camino. Señor, te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme en un nuevo video. Nos vemos mañana, con el favor de Dios, con un nuevo video. Bendiciones.